Profesor Johan López, ¿cómo está? Saludos, Hernán, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia, un abrazo grande. Tiempo sin estar por acá, lo tenía un poco abandonado. Sí, sí, justamente. Y en medio de la batalla usted se nos fue, mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Está jugando a la queda o qué es lo que está pasando? No, 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 nunca, 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 jamás. Aquí, rodilla en tierra, como dicen por ahí. Mira, ¿cómo ves el asunto, profe? ¿Cuál es tu óptica? Bueno, a ver, aunque falta poco más de 2 meses para la elección del 28 de julio, eh, yo tengo una apreciación, digamos, un poco abigarrada del panorama porque yo siento que electoralmente el chavismo está muy debilitado, ¿no? Y esto es normal, ¿eh? Sin ser apocalíptico, ni mucho menos. 25 años en el poder, una misma coalición, ¿no? Supongamos que el chavismo lo haya hecho perfecto, creo que no lo ha hecho perfecto, creo que no lo ha hecho perfecto, pero después de 25 años, cualquier gobierno, por eficiente, noble, bueno que sea, hay un desgaste natural. El caso del chavismo, y estoy siendo un poco irónico, no es ese, ¿no? Hemos hablado de casos de corrupción, hemos hablado de casos de crímenes de lesa humanidad, es decir, hay un montón de situaciones objetivas que dan cuenta de un desgaste, ya no solo por el tiempo, por la longevidad, sino también por su propia acción, ¿no? Yo creo que hay méritos suficientes para que el chavismo esté donde esté ahora, ¿no? Me parece que en todas las encuestas serias que se han revisado está bastante mermado, digamos, la emocionalidad que puede generar en el gran elector. Eso por un lado, pero como sabemos, utilizando una metáfora, repito, es una metáfora nada más, no estoy refiriendo a nadie, las bestias cuando están acorraladas suelen ser mucho más agresivas, ¿no? Tú acorralas a un tigre, ¿no? Entre cuatro paredes y el tigre se pone más agresivo. Yo creo que el chavismo puede cometer dos errores y son errores, permíteme la expresión, estratégicos, es decir, que pueden ser muy contraproducentes, en el sentido de que el chavismo puede darle una patada a la mesa, ¿no? Es decir, el 28 al final se determina que gana otra facción política distinta al chavismo, gana y el chavismo le da una patada a la mesa. O también puede darle una patada antes del ajuste electoral. En ambos casos es bastante contraproducente, Hernán, que el chavismo acometa una acción como esa. Te estoy hablando como analista, no como pitonizo, ¿no? Es decir, son escenarios posibles, son escenarios posibles. El otro escenario, que tampoco es un escenario favorable, es que el chavismo efectivamente se mida en elecciones, pero si bien no es favorable, es el más justo, el más elegante y el más magnánimo, que el chavismo acepte que en democracia participativa, en democracia de votaciones, en democracias eleccionarias, porque no todas las son, hay pseudo democracias, por supuesto, el chavismo admita que perdió. Perdí y me hago un lado y bueno, y veo cómo me reconstruyo, veo cómo voy constituyendo un nuevo escenario, una nueva oposición y me mantengo en el poder. Si el chavismo se aferra al poder por las malas, voy a utilizar la expresión que han utilizado algunos voceros cimeros del chavismo, por las malas o como sea, es decir, a lo Jalisco, como me da la gana y como se me cante, y yo creo que eso también va a ser muy contraproducente. De tal manera que en los dos escenarios, el mejor escenario para subsistir políticamente es que el chavismo acepte que haya una elección, que esa elección sea competitiva, y si pierde, ¿no? Y si pierde, bueno, que acepte el resultado y comience a ejecutar acciones desde la oposición en un marco absolutamente democrático. La oposición de ahora, para finalizar mi intervención, la oposición de ahora con María Corina Machado a la cabeza, con Edmundo González Urrutia, y la MUT, en términos generales, ha asumido un talante absolutamente democrático y civilista, republicano. No hay atajos, no hay ni siquiera epítetos ni descalificativos, ni mucho menos. Creo que ha moderado muchísimo el discurso, creo que ha entendido que el camino es electoral, el camino es civil, el camino es republicano, y en ese sentido creo que ha avanzado muchísimo. Hay una mejoría cualitativa y, por supuesto, cuantitativa, ¿no? Impresionante, y creo que eso va a dar frutos interesantes en la elección venidera el 28 de julio. De tal manera que el escenario para el chavismo,
repito, no es un escenario muy laudatorio, no es un escenario propicio, pero me parece que si son sensatos y están pensando políticamente, es decir, en términos trascendentes, en términos estratégicos de ser oposición y tener chance como oposición, lo mejor es que fluyan los cauces democráticos y electorales en Venezuela. Ahora, profe, pero ¿por qué para el chavismo, de acuerdo a tu óptica, profe, es un asunto tan apocalíptico, tan trágico el no estar en el poder? Bueno, utilizan elementos como que no vamos a claudicar ante el enemigo, no vamos a abandonar al pueblo, como lo decía Diosdado Cabello, que dijo, bueno, la única transición posible en Venezuela es la transición al socialismo, cerrando cualquier vía a una transición democrática. Es problemático, Hernán, es problemático. Uno de los elementos del populismo, y tú bien sabes que es una materia que yo he estudiado y sobre la cual he escrito bastante para Venezuela y fuera, uno de los elementos que yo veo del populismo en la versión de Ernesto Laclau, que es la versión que tiene Venezuela. Ernesto Laclau era un teórico argentino, aunque toda su carrera la hizo en Europa. Uno de los elementos del populismo planteado por Ernesto Laclau tiene que ver con este matiz que por un lado es muy democrático, es decir, participa en elecciones, pero se ajusta para sí todos los poderes del Estado. Yo en Venezuela, objetivamente, tendría que preguntar, ¿quién es el fiscal? Bueno, el fiscal es un militante confeso y abierto del chavismo. Fue gobernador, fue diputado, fue ministro, en fin, ¿no? Es decir, ¿quién es el Contralor? ¿Quién es el CNE? ¿Quién representa el TCJ? Es decir, todos los poderes están subsumidos, ¿no? Y están subordinados al Ejecutivo. En Venezuela hay un gran poder ejecutivo y todo lo demás es casi, digamos, una cosa anecdótica, una cosa decorativa, básicamente. O es decorativa o es absolutamente obsecuente y le responde a Miraflores. Entonces, salir de eso después de 25 años, donde uno sospecha, ve lo que estoy diciendo, Hernán, donde uno sospecha, imagina, ¿no?, que hay casos de corrupción importantes, uno sospecha e imagina, porque el mismo chavismo se ha encargado de decirlo. Recientemente el caso de Tarek El Aissami, tercero al mando, da cuenta de que hay una estructura que uno sospecharía que está putrefacta, que uno sospecharía que huele muy mal, sospecharía, vuelvo y repito, ve cómo lo estoy diciendo en condicional, yo sospecharía, creería que en el chavismo alguien se robó una manzana, una pera, que el presidente Maduro está incurso en el robo de 2 mandarinas, que el vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, se robó una manzana del kiosco de la esquina. Yo sospecho eso, y hay elementos para sospechar eso, para sospechar. Entonces, si realmente ellos salen del poder y en Venezuela viene una justicia objetiva, una justicia republicana, y comienza a destapar ollas, bueno, va a destapar que es posible que descubran que Maduro y su esposa se robaron 2 mandarinas. Es posible que Diosdado Cabello y su séquito se hayan robado un cable, ¿no? O un lapicero de la oficina donde trabaja. ¿Entienden? Entonces es muy difícil eso, Hernán, es muy difícil, después de 25 años en el poder, que venga otro poder con un marco democrático o en un marco democrático y republicano y comience efectivamente a hacer su trabajo. No con ánimos de vendetta, ni mucho menos. Bueno, ¿qué pasó acá en PDVSA? Vamos a ver cómo están las cuentas, hagamos una auditoría seria en PDVSA en los últimos 30, 40 años. Incluso en los últimos 50 años. Vamos a hacer la auditoría, vamos a hacer todo este paneo. ¿Quién metió mano? ¿Quién robó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó en el Banco Central? ¿Qué pasó en Cadivi, Hernán? Aquí nos olvidamos de Cadivi, Hernán. El caso Odebrecht, pero en el año 2010, una señora llamada Aimé Betancourt, junto con Jorge Giordani, denunciaron el robo de 20.000 millones de dólares en el año 2010, Hernán. Tú me estás escuchando, en el año 2010. El robo, repito, 2 ministros de Chávez en funciones, 2 ministros de Chávez en funciones. Denunciaron, no había ni una sola sanción, no había ni una guerra económica, no había urbanas radioactivas, no había nada. Denunciaron el robo de 10.000 millones de dólares, de 20.000 millones de dólares, y fue lo que se llamó el cadivismo. Eso tiene más de 2 décadas, Hernán, perdón, de una década. Eso fue en 2010, Hernán.
Aimé Betancourt y Jorge Giordani. Los dos denunciaron eso. La pregunta es, ya el río viene sonando, y hoy cuando comencemos a investigar el caso Cadivi, eventualmente un nuevo gobierno, una nueva Contraloría, una nueva Fiscalía, y comienza a investigar qué pasó con eso que Giordani dijo que se llamaba el cadivismo, que el propio chavismo denunció como latrocinio en el marco del propio chavismo. Compañero, eso no lo denunció, no sé, digamos el Ciudadano, eso no lo denunció María Corina ni Capriles, eso lo denunció Aimé Betancourt, ministra de Chávez, y Jorge Giordani, un ministro emblemático de Chávez. De tal manera que, sí, Hernán, no es una cosa pequeña que el chavismo salga. Yo entiendo por qué el chavismo tiene que aferrarse, como sea, repito, al poder. Yo entiendo por qué el chavismo está dispuesto a patear la mesa. Yo entiendo por qué el chavismo está dispuesto, vía decreto, a inhabilitar a cualquiera que le haga contrapeso. Lo entiendo perfectamente. Y lo entiendo porque están acorralados y saben que cuando comiencen a destapar una ollita y comiencen a jalar la cuerdita, Hernán, la cosa se va a poner bastante difícil. Bastante difícil. Entonces yo siempre digo, y lo he escrito además, el chavismo es un movimiento gubernamental. Quítale el gobierno y vamos a ver cómo baila el joropo. Vamos a quitarle el gobierno y vamos a ver cómo baila el joropo. Profe, eso quiere decir que ante un eventual cambio de gobierno, por supuesto tiene que ganar primero, ¿no? Y lograr sortear todo ese tipo de elementos que tú estás exponiendo acá. Ante un eventual cambio de gobierno, ¿el chavismo como movimiento político perece? No creo. Yo creo que hay bases chavistas, hay gente que reivindica el chavismo, ¿no? Creo también que es un movimiento muy endeble, también lo creo en términos de base. Creo también que eventualmente quien haya robado en el chavismo difícilmente va a poder aguantar y soportar, sin tener la maquinaria del Estado, poner de su propio dinero mal habido para soportar una campaña electoral, por ejemplo, o para soportar un movimiento político. Es decir, no es lo mismo estar fuera del gobierno, ¿no?, y soportar una campaña electoral constante, a estar dentro del gobierno y meterle mano a las arcas y decir, mira, imprímeme 50.000 franelas para este fin de semana. Y hazme esta marcha y pon este sonido y movilízame estos autobuses para este fin de semana. No es lo mismo estando fuera que estando dentro, cuando utilizas las arcas del poder como te da la gana. Digo, el poder económico. De tal manera que yo creo que el chavismo puede existir, va a ser una facción política, me parece bastante debilitada, bastante endeble, que puede levantar ciertas banderas. Ahora, la pregunta es, Hernán, ¿qué banderas va a levantar? Yo pregunto, ¿qué banderas va a levantar? Si el propio gobierno hoy, Hernán, y esto hay que reconocerlo, la palabra socialismo la sacó del discurso, no existe. Es casi una mala palabra decir socialismo hoy en el gobierno. Y la desaparecen porque ese significante les trajeron todo el significado. Le sacaron, la desemantizaron, la volvieron puré. No voy a utilizar la palabra porque, bueno, por respeto a la audiencia, la puaron, ¿sí me entiendes? Entonces la erosionaron simbólicamente. Lo bueno que podía sacarse de esa palabra ahora se asocia ¿qué? A corruptela, a delincuencia, a presiones, a chantajes, a ganaremos como sea, a arbitrariedades, a lesa humanidad, que por cierto, a crímenes de lesa humanidad, que por cierto, Hernán, no es muy distante a lo que ha sido el socialismo real en el siglo XX. Pensemos en Stalin, pensemos en Mao, pensemos en Pol Pot, ¿no? Por ejemplo, hambruna, pensemos en Fidel Castro. ¿Tú leíste eso sobre la gran hambruna de Stalin? Sí, el Homolodor, claro. En Ucrania, 6 millones de personas murieron de hambre. Hay novelas, yo recomiendo, por ejemplo, una novela emblemática de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, que se llama Archipiélago Gulag. Eso es una cosa que se lee y te abate el alma. Y nadie puede decir que Alexander Solzhenitsyn era un enviado del imperio, un infiltrado, nada. No, porque si es así, yo te envié recientemente, hace un par de semanas, un artículo, un documental, microdocumental de Reinaldo Arenas. Sí. Una cosa escalofriante, absolutamente escalofriante. Profe,
Sí, sí. Permítame, por favor, porque tengo que aclararle a las personas con quienes estoy conversando. Estoy conversando con el profesor Johan López, mi profesor de periodismo. Profe, usted me dio fue semiótica, discurso periodístico. No, te di semiótica y te di teoría de la comunicación hace Correcto. una década y pico. Sí, sí, ya estamos ya cuarentones. El Sí. profesor, bueno, profe, usted tiene un posgrado en filosofía, ¿correcto? Bueno, yo soy doctor en comunicación, graduado en la Universidad de La Plata. Tengo una maestría en educación, tengo una maestría en comunicación social y tengo una especialización en comunicación. Sí, tengo 2 maestrías, una especialización y un doctorado. Sí, bueno. Y actualmente está impartiendo clases en Sí, Argentina. sí, soy profesor ordinario, no contratado. Sí, yo concursé y gané. Gané concurso acá en Argentina, que no es fácil conseguir una plaza fija. Y mucho menos para un venezolano, pero bueno, se No, hizo está con mérito. complicado, es complicado. Y Profe, además una profe, universidad pero nacional, pública. ¿cómo lograr un cambio en paz tomando en cuenta todos esos elementos que usted está exponiendo? Es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil porque me parece, Hernán, que el chavismo puede jugar, voy a utilizar una metáfora, a los guancharrasqueados, pues, a darle una patada a la mesa, a la arbitrariedad, porque si sale del gobierno va a ser difícil también mantenerse, porque mantener un movimiento como el chavismo fuera del gobierno, sin las arcas del gobierno, para la repartija, para el clientelismo, para la propaganda, eso cuesta mucha, mucha, mucha plata. Estamos hablando de millones de dólares. Yo voy a dar un dato. Antes de yo venirme a Argentina en el 2017, yo participé en las jornadas de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Yo llevo un trabajo X. En mi mesa, muy rápidamente, en mi mesa participó una chica que es comunicadora social y otra chica que es licenciada en estadística. Bueno, el trabajo fue determinar, ver y hacer un trabajo aproximativo de cuánto se ha gastado en propaganda hasta 2017, desde el 99 hasta 2017, en esos años, en ese periodo. Bueno, ellas daban una cifra y la cifra que daban era entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Eso no ha pasado en la historia, eso no ha pasado en la historia de la humanidad. Eso no ha pasado en la historia de la humanidad, Hernán. Que un gobierno se haya esfumado, gastado, no invertido, gastado entre 40 y 50.000 millones de dólares. Y las 2 chicas dicen, ellas ponían una relación, por ejemplo, ahora que tengo en la mano un lapicero, decía, en lapiceros que digan UA Chávez no se va o Batalla de Santiné. Una persona que el día 1 tenga un lapicero hasta 2017 y ha tenido lapicero, esa persona puede tener tranquilamente 5.000 lapiceros, porque es la alcaldía, es la gobernación, es cada ente nacional y gubernamental sacaba un lapicero, y por lapicero eran millones de dólares nada más. Fíjese el caso de Brecht, que ese es un caso que, bueno, no sé, ¿será que le entra vértigo a la gente cuando habla de ese caso? ¿O es que ahí hay todo tipo de mano metida? Porque en todos los países de Latinoamérica prácticamente hubo procesos judiciales en torno a ese caso. Una de las declarantes estrellas, la publicista Mónica Moura, señaló al actual presidente de la República de haberle pagado 11 millones de dólares en efectivo a ella y a su esposo por temas de campaña electoral para la campaña presidencial de 2012. 11 millones en efectivo que no eran declarados. 11 millones en efectivo que... Claro. ¿Cómo se come eso? Entonces, aquí no se hizo ninguna investigación con respecto a eso. No, tampoco se va a hacer, Hernán. Yo en estos días decía a un amigo, un poco en chanza, un poco en broma, le decía, mira, más corrupto soy yo que Diosdado Cabello, o que Nicolás Maduro. Si yo me robé un lapicero, porque en algún momento me llevé un lapicero, ¿no? O me llevé de la resma de papel, me llevé 5 hojas o 10 hojas para el examen que tenía que dar, eso me hace corrupto, en alguna dimensión me hace corrupto, ¿no? Pero en ese sentido yo puedo ser más imputable en Venezuela que cualquiera de los altos jerarcas. Es decir, yo puedo ser más imputable que Tarek El Aissami hace 6 semanas o 2 meses. ¿Y quién iba a pensar que a Tarek El Aissami lo iban a imputar? Eso es imposible. ¿Quién iba a pensar o quién va a pensar que a Diosdado Cabello alguien lo va a imputar de algo? Es imposible. Es absolutamente imposible. Y uno de los elementos más centrales de la democracia republicana es el sentido de justicia. Después podemos discutir una justicia mala, una justicia buena, una justicia más o menos. En Venezuela no existe ni justicia mala ni buena, nada.
Es decir, la noción de justicia no existe porque, por ejemplo, los órganos encargados de propiciar elementos de justicia como la fiscalía, no pasa nada. Hoy el fiscal, y yo en estos días sacaba a colación la noción de noticia criminis, que es válida para el periodismo, pero también válida para el mundo de las leyes. La noción de noticia criminis, si, por ejemplo, yo estoy en Venezuela, yo soy un loquito y digo, Hernán es el gobernador del estado de Bolivia, Hernán es ladrón porque se robó 10 millones de dólares. Aún diciendo ese disparate, algún órgano público tiene que recoger ese disparate y ver, bueno, vamos a ver porque este tipo está diciendo del gobernador. Yo no estoy diciendo del señor que vive frente a mi casa. El señor que vive frente a mi casa es un don nadie, en el sentido de que es un señor normal, que no tiene incidencia en la vida de muchas personas, pero el gobernador sí. El gobernador fue escogido por un montón de gente y si alguien dice, en la noción de noticia criminal dice, bueno, a esa persona hay que comenzar a investigarla por su estatus, por su jerarquía, por lo que ocupa, por el lugar que ocupa dentro del estamento social político de una nación. De tal manera que hay bastante noticia criminis que se ha dejado de lado, Hernán. La exfiscal dijo unas cosas, el exalcalde de Guanta dijo otras cosas. ¿Quién va a investigar? ¿El propio fiscal se va a investigar a sí mismo? No puede. El problema en Venezuela es un problema gravísimo. La poca institucionalidad o la precaria institucionalidad que había en Venezuela porque existía previo al chavismo, bueno, ahora es nada, es tierra arrasada. Por ahí pasó Atilas y sus bárbaros. Por donde pasaba no crecía ni la hierba. Y efectivamente hoy en Venezuela lo que vemos es un terreno desolado en el cual se imparte justicia solamente a quien adversa al gobierno. ¿Qué opinas tú con respecto a la narrativa de los factores gubernamentales que achacan, bueno, la mayoría de los males que existen en el país al tema de las sanciones y los bloqueos y a la agresión de los Estados Unidos contra Venezuela? En estos días, a propósito de lo que tú estás planteando, me pasaban un video del año 2010, una propaganda, yo te la pasé también, donde era una propaganda oficial del gobierno que decía de 2010, en 2012 el tren Tinaco-Anaco va a funcionar así, va a llevar a tantas personas y por supuesto eso nos emociona. Ahí no había una sola sanción. Yo invitaría a la gente a ver si se puede montar en ese tren. Y eso fue antes de cualquier sanción. Es más, yo voy a admitir que es así, que el problema de Venezuela no tiene que ver con la corrupción, no tiene que ver con el despilfarro, no tiene que ver con la botarata. El problema de Venezuela, admitamos, ingenuamente, admitamos que el problema son las sanciones. Admitamos eso. Aún así, el gobierno no puede quedar exento de culpas, porque es el gobierno. Es decir, la estructura gobierno, ¿no? Es la que detenta el poder, sobre todo en un país tan presidencialista como el nuestro. ¿Cómo es posible que el gobierno se deja implementar sanciones y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a Cuba? Pero ¿por qué a Brasil? ¿Por qué a Argentina? ¿Por qué a Uruguay? ¿Por qué a la Paraguay de Lugo? A la Ecuador de Correa no le implementaron una sola sanción. Una sola sanción. A Lula no le implementaron una sola sanción. ¿Por qué a Venezuela sí? Bueno, porque llegó una persona que gritó, que hizo alianzas más allá de lo debido, que no hizo política diplomática sensata y con sindéresis, sino que hizo alianzas estratégicas que iban a molestar al hegemón que tenemos. Tenemos un hegemón natural, nos guste o no nos guste. Nuestra industria petrolera es lo que es gracias a los gringos, nos guste o no. El Sumaque en 1914 fue explotado por los gringos y por la Shell, la holandesa. Es decir, por Europa y por Gringolandia. Entonces yo no entiendo cuál es el afán antioccidental de un pequeño país llamado Venezuela. Yo entiendo que eso lo puede hacer Cuba, perdón, es Rusia. Yo entiendo que eso lo puede hacer China. Fíjate que China no es tonta. China no va a eso, a esa narrativa. China no dice en ninguna parte, y lo puede hacer 100 veces, Hernán, y 500 veces, maldito imperialismo yanqui. Y tú no vas a ver a Xi Jinping diciendo eso.
y es Xi Jinping, y es China. Tú no vas a ver ni siquiera a Putin diciendo, Putin, ve lo que estoy diciendo, malditos gringos. No lo va a decir porque él sabe que un país es un orden exogámico de relaciones. Un país no es una isla, un país son relaciones internacionales a nivel comercial, a nivel político, a nivel jurídico, a nivel social. Y Venezuela se aisló, y no solo que se aisló, sino que Venezuela se puso a buscarle pleitos al más guapo y al más fuerte del barrio. ¿Entiendes? Entonces fue estratégicamente mala la decisión. El golpe de Estado del 2002, donde supuestamente había una estrategia de la CIA para tumbar al presidente Chávez y todo eso. Yo no dudo eso, Hernán. Ajá. Que soy sincero, no lo dudo, porque también juegan. Yo no dudo eso, no lo dudo. Y lo critiqué en su momento. Fue una estupidez, no lo dudo. No hay golpes de Estado buenos ni malos. Eso fue una mamarrachada. Ese intento de golpe de Estado fue una mamarrachada contra un gobierno legítimamente constituido. Pero digo un poco más. Ese Chávez de 2002 es distinto al Chávez de 2005 en adelante. El Chávez de 2005 en adelante, en el Foro Social Mundial, dijo, el rumbo de la revolución bolivariana será socialista. Listo. Y de ahí en más se transformó. El Chávez de 2005 para atrás es un Chávez distinto, es un Chávez estratégico, es un Chávez más conciliador. Y de ahí en adelante dicen las malas lenguas políticas que los cubanos lo cooptaron, lo sedujeron y lo llevaron a un terreno del cual no se pudo zafar más nunca. Se entregó a un delirio. El problema es que yo puedo delirar solo, Hernán, pero yo no puedo delirar si tengo familia. Yo no puedo inventarme una loquera si tengo familia. Yo tengo familia. Yo no puedo decir, dejo mi universidad para hacer, porque me gustan los malabares, hacer malabares. No, yo tengo familia y yo tengo un sueldo. Yo no puedo lanzar una moneda al aire. Chávez se entregó a un delirio. Bueno, es propio de los megalómanos. Se entregó a un delirio sin tener con qué. Yo entendería que Putin lo haga. Yo entendería que Xi Jinping lo haga. Yo entendería incluso que Japón lo haga, pero nosotros no, Hernán. No tenemos con qué. No tenemos con qué, ni nunca tuvimos con qué. Chávez pensó que el petróleo, y te acuerdas que decía, pónganme el petróleo a cero. Y aún así tendré, bueno, compañero, hay soberbia, no hay mesura. Entonces lo que había era un showman con mucha plata, con una billetera extremadamente grande, pero además un tipo que cantaba La gata bajo la lluvia en el poliedro. Y la gente lo coreaba, seré la gata bajo la lluvia. Entonces, acá hay un problema también. Es decir, cuando la política está centrada, entre otras cosas, en el poder carismático, a ti no te interesa si la persona sea un gerente, sea una persona eficiente, no. A ti te interesan otros elementos que poco o nada tienen que ver con gerencia, que poco o nada tienen que ver con diplomacia, que poco o nada tienen que ver con eficiencia. Ahora, pero el chavismo, y particularmente el presidente Chávez, decía que a partir del momento que llegó al gobierno de Venezuela, anteriormente el precio del petróleo era prácticamente regalado, se lo llevaban a precio de gallina flaca, y él intentó colocar orden en ese sentido, y a partir de ese momento comienza el conflicto con los gringos. Pues. Entonces es un tema de soberanía también, profe. Sí, te entiendo perfectamente. Fíjate que una cosa es el discurso, otra cosa son las prácticas. Creo que lo hemos hablado acá. ¿En qué momento Estados Unidos dejó de ser el primer socio comercial de Venezuela? En ninguno. En ninguno, sí. Búscate de 1914 hasta hoy, cuando Venezuela dejó de ser tener una relación comercial con Estados Unidos. ¿En qué momento? Busquemos el momento más álgido, el de las sanciones. Si precisamente lo que está pidiendo el gobierno venezolano es que le permitan comerciar su crudo. ¿Y con quién? ¿Y por qué le tendría que pedir permiso a Estados Unidos? Bueno, porque Estados Unidos fue el que intervino, fue el que te hizo la industria petrolera. Con lo cual no estoy diciendo que no tengamos nuestro propio desarrollo, con lo cual no estoy diciendo que no tengamos posibilidades de diversificar los mercados. El único problema es que no se diversificaron los mercados. Hernán, yo te quiero decir algo. China y sus intereses son más grandes que los intereses del FMI. Búsquenlo. Y nosotros le debemos a China hasta la forma de caminar. A China la forma de caminar, pero te digo un poco más.
¿Qué tenemos de chino nosotros? ¿Qué tenemos culturalmente de chino? Absolutamente nada. ¿Qué tenemos de gringo? El béisbol, entre otras cosas. ¿Sí me estás entendiendo lo que te quiero decir? Claro. Es más, jugamos básquet como los gringos, sin tener el portento, no tenemos un LeBron James que mide 12 es decir, nuestra cultura está indisolublemente asociada a un hegemón. Eso es malo, eso es bueno. Bueno, tendríamos que discutirlo. Claro. Pero lo que quiero decir es que Chávez quiso hacer un proyecto altermundista y logró con el petróleo, en una geopolítica del petróleo bastante torpe, regalando petróleo. ¿Qué pasó con Caricón? ¿Qué pasó con Petrocaribe? ¿Qué pasó con Alba? Bueno, según Transparencia Internacional, en unas investigaciones muy serias que hicieron, dice que Petrocaribe le deuda a Venezuela cerca de los 20.000 millones de dólares, porque era financiado, el 60% era financiado a 25 años al 1%, y el otro 40% de todo el petróleo que se le daba era por concepto de trueque. Pues le decían a Haití, yo te doy petróleo y tú me das banana. Pues. ¿Y qué hacían esos países? Lo vendían, lo distribuían a precio internacional. Esos países se llenaron y nosotros, bueno, cosas yo no sé si se llenaron, porque el problema de Haití es secular, ¿no? Bueno, yo no sé si se llenaron. Un ex ministro de Haití dijo, eso fue una época de bonanza. Bueno, una época de bonanza para Haití. Claro, y yo pregunto, Chávez privilegió el contacto político para unos votos en la OEA y en la ONU, y ahora yo pregunto, ¿y el contacto económico, geoestratégico, dónde lo dejó? En ningún lado. Sí, porque económicamente, ¿qué ventajas competitivas nos dejó Petrocaribe y Alba? Nada, y esa es la pregunta. Digo más, ¿qué ventajas competitivas en términos políticos nos deja la CELAC? Más allá de frasecillas edulcoradas, ¿no? Más allá de eso, ¿qué nos deja la CELAC como elemento de integración latinoamericana, de interlocución política? ¿Qué nos deja? Absolutamente nada, hermano. Nada. Y fíjense, un dato importante en torno a eso, profe. En la disputa por la Guayana Esequiba, que por cierto ahorita te voy a preguntar sobre eso, tomando en cuenta que se ha avivado el conflicto, ¿no? El Caricón votó a favor de Guyana, pues, en esa disputa. Entonces imagínense ustedes. O sea, no les impresionante, bastante desagradecido. Geopolítico. Por cierto, ¿qué opina de eso, profe? Ya que no, tremendo. Pero, yo lo que veo es, del otro lado de Guyana, a un tipo que está siendo muy pragmático, pero muy pragmático, y Frank es un tipo pragmático, joven y pragmático, y está haciendo su jugada. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el gobierno venezolano? Más allá de la diplomacia del micrófono, ¿qué está haciendo? Más allá de los altoparlantes, de decir el Esequibo es nuestro, de una frase, de una canción, ¿qué está haciendo en términos concretos y reales? Esa es mi pregunta. Pero digo un poco más. ¿Qué está anunciando en términos de comunicación política que le anuncie el país? Mira, estas son las acciones concretas que estamos haciendo para recuperar nuestro territorio históricamente. Esto. Hernán, a la fecha no lo sabemos. No sabemos en términos de comunicación política cuáles son los pasos conducentes que está haciendo el gobierno venezolano respecto del caso Guyana. Pero además, lo que sí vemos del otro lado es a un tipo inquieto que está trabajando por su parcela, ¿no? Y Fran lo está haciendo, pero además con unas inversiones millonarias para esa franquita. En esta disputa, ¿quién está a favor de Venezuela, supongo? No, estoy ciegamente a favor de mi país. Absoluta, radical, totalmente a favor de mi país. Y cualquier política que acometa el gobierno, sea de Nicolás Maduro o un eventual gobierno distinto al de Maduro, yo la voy a apoyar de la A a la Z, sin miramientos y sin ambajes de ningún tipo. El problema es que hoy siento que no tengo elementos para decir, mira, los pasos que se están dando son estos y estos. No los estoy viendo. No lo estoy viendo. Sí, hay un problema de la comunicación política, porque nadie hoy en Venezuela, a menos que esté en la cúpula del Partido Socialista Unido, del gobierno, sabe qué se está haciendo. Nadie. Hay un problema comunicativo terrible. O no se está haciendo nada, o se está esperando.
No sé, no lo sé. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo no lo sé. No lo sé Sí, porque... lo último que vi es que estaban construyendo un puente en el río que divide la Guayana Esequiba con el estado Bolívar, un puente militar allí para, o sea, una forma simbólica, me imagino yo. Más Yo te nada. recomiendo a una persona que yo conozco en Venezuela, tú también lo conoces, que es experto en esa área, que es el profesor José Fortique. Si tienes la oportunidad de invitarlo, habla con Fortique, aunque hoy estamos un poco alejados por cuestiones de discusiones X, pero habla con Fortique, que reconozco que es un tipo muy, muy versado sobre el tema Guyana, porque además tiene trabajo de campo Profe, sobre eso. a propósito de eso, profe, usted en algún momento simpatizó con el proceso revolucionario. Totalmente, sí, sí, sí. A partir de qué momento comenzó ese divorcio y ahora esa metamorfosis de ser un crítico aférreo No, no contra crítico, yo soy adverso al adverso, gobierno venezolano, adverso? con todo el derecho de serlo, además, ¿no? Soy Claro, claro. venezolano y en el marco, y como hay gente también que tiene todo el derecho de apoyarlo, ¿vale? Eso es perfectamente válido. Mira, en mi caso, yo me desligo del gobierno formalmente a partir del año 2012, más o menos, 2013. Creo, si mal no recuerdo, que nos encontramos en Traqui en ese año. Epa, profe, ¿cómo te la vaina? Y ya, No, yo no, te no, pregunté sobre eso. imagínate, eso Tú es me dijiste, no, antes, porque hermano, esto se fue a imagínate, la mierda. eso fue en 2009. Pues yo me Ajá. fui de Bolívar en 2010. Ya por ahí ya yo venía muy crítico, muy, muy crítico. Yo te di clase a ti por lo menos en 2006, 2007. Sí, Estamos sí. hablando hace 17, 18 años. Entonces, lo que te quiero poner de relieve es que ya yo vengo con críticas muy fuertes y es en 2011, 2012 que yo rompo directamente y me hago aún más crítico en la materialidad. Bueno, en el año 2016, 15, previo a que naciera mi hija, bueno, porque no tenía para comer, siendo profesor universitario. El año 2016, lo recordarán los Bueno, venezolanos horrible. conscientes y objetivos, sin sanciones, hubo hambre en Venezuela. Me parece que es el peor año. Yo tengo 49 años, yo tengo 49 años. Y nunca había sufrido, nunca había padecido tanto como en el año 2016. Nunca. Bueno, y a partir de allí me hago mucho más un adversario directo del chavismo. Yo tuve una transformación, siempre fue un tipo asociado a la izquierda. ¿Te acuerdas que me veías con la gorrita del Che Guevara? Sí, sí, sí. Siempre asociado con la izquierda. Ahora tengo una posición absolutamente distinta. Yo le digo a mi hija, mira hija, cuando a ti te quieren clasificar, tú dices que tú eres humanista. Yo soy un humanista radical además, un humanista radical, ¿no? En ese sentido, Hernán, yo tengo los elementos concretos, reales y objetivos para tener, digamos, una posición adversa al gobierno. Esto no es un caprichito. Es más, yo te lo he dicho a ti, en condiciones normales y republicanas, si yo pudiera votar, nunca votaría por María Corina Machado. Jamás. Me cortaría los brazos antes de votar por María Corina Machado. Y antes de votar por el chavismo me cortaría los brazos, las piernas y la cabeza. ¿Sí? Pero nunca Esa es votaría por María Corina la teoría Machado. del mal menor, profe, la teoría del mal menor. Claro, entonces si Aristóteles. tú tienes un adversario sustantivo, hoy para mí en términos políticos, mi adversario sustantivo es el chavismo. Adversario, no estoy diciendo enemigo ni mucho menos, adversario, ¿no? En términos dialécticos es mi adversario. Si tengo que votar por María Corina Machado y tengo que ir de rodillas hasta Buenos Aires a votar por María Corina Machado, lo haría. Lamentablemente no pude inscribirme. ¿Por qué? Bueno, por todas las trabas que sabemos. Pero vuelvo e insisto, ante un mal mayor, yo prefiero el mal menor. Si se dicotomiza el asunto entre un mal mayor y un mal menor, yo no veo grises. Yo voto por el mal menor. No veo grises. Ahí, voto por el mal menor. ¿Qué representa el mal mayor, profe? Bueno, 25 años de chavismo implican, bueno, el mal mayor implica continuar con el mismo fiscal, Hernán, continuar con el mismo fiscal, continuar con los mismos poderes públicos respondiendo a una facción política, continuar con el esquema de corrupción, continuar con el esquema del latrocinio, de la persecución. Hernán, en Venezuela no hay, yo decía en estos días un poco en chanza, un poco en joda, yo decía, en Venezuela no hay Radio Rochela, no hay humor político, No, no por estas existe humor calles, por político estas en calles no hay. Venezuela. Y no es un detalle menor. Es decir, en Venezuela no hay libertad de expresión. Es decir,
Yo te pregunto a ti y a todos los que ejercen el periodismo en Venezuela, les pregunto directamente, ¿ustedes tienen la libertad de hacer, por ejemplo, periodismo de investigación? No, No, eso es un campo no. muy, muy difícil. Imposible y Bueno, peligroso. yo creo que lo podemos hablar abiertamente acá, profe. Tú sabes lo que me ocurrió. Sí, Una de sí, las principales personas a la que llamé fue a ti. Profe, mira, dejo por claro. sentado si me pasa algo, Sí, bueno, tal cual. divulgue ese audio por allí, pues. Sí, 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 Por tengo el unas, audio, lo tengo, lo por, tengo. por unas investigaciones puntuales que hice, que en Y, cualquier situación y normal de cualquier te país hicieron tu normal, operación Tuntún. Te llegó tu operación correcto, Tuntún. correcto. Hernán, bájale dos, te dijeron, ¿no? Le doy porque va para esa. Y no te lo dijo el señor de la esquina, te lo dijo alguien No, no, no. en la jerarquía. Entonces, Sí. yo pregunto, si hoy es difícil decir o investigar o tratar de buscar la verdad sobre cosas que nos tocan a los venezolanos. Sí, ¿qué de mal hay en que algún periodista diga, mira, yo voy a investigar el caso de Brecht? Mira, yo voy a investigar lo que dijo Jonathan Marín, exalcalde de Guanta, sobre el fiscal general. Eso no se puede hacer en Venezuela. Y cuidado quien quiera hacer eso en Venezuela. Cuidado, el que quiera hacer eso en Venezuela, te lo dije a ti, Hernán, hay que moderar, hay que bajarle 7 porque la situación no está fácil. Yo resalto acá, para quienes no lo saben, yo tuve un estudiante que fue un estudiante brillante, excelente estudiante, y lo mataron. Ali Domínguez, pueden buscarlo, pueden googlearlo, Ali Domínguez, el día martes habló conmigo, el jueves lo vuelven a desaparecer, ya lo habían desaparecido una primera vez, Pero lo ¿por qué? vuelven a ¿Qué pasó desaparecer, con él, profe? lo Háblalo mataron, abiertamente. Abiertamente, ¿qué pasó? lo mataron porque él era, Ali, estudiante mío, total que en 2019 no se había graduado, y siempre hablaba con él, como hablo contigo, Hernán, como hablo contigo, ¿no? Y Ali, mire, profe, ¿qué hago? ¿Cómo hago aquí? Bueno, mis recomendaciones. Y yo le decía, Ali, mira, rompe con el chavismo completamente, porque de ahí no se rescatan muchas cosas. Año 2019. El martes hablé con él. El miércoles me llaman otros estudiantes, profe, mire, Ali lo desaparecieron. El jueves aparece apaleado y muere. Y muere porque los órganos policiales que lo encontraron, entre comillas, lo dejan en un dispensario médico. Y ahí muere el chico. Su papá y su mamá no pudieron hacerle la autopsia al chico. No pudieron revisar nada. A él lo enterraron, tumba sin nombre, no se sabe. Listo, enterrado allí. Hubo protestas, hubo manifestaciones, ¿no? Dentro de lo que cabe en Venezuela, y murió Ali. Ali había hecho denuncias muy graves y muy fuertes contra la rectora de la Universidad Bolivariana en ese entonces, Marian Hanson, Caramba. y contra de Nicolás Maduro, porque él hablaba de que había un madurismo y que el chavismo original, tal, bueno, y que el madurismo era corrupto. Para mí no existe madurismo, debo aclarar, para mí existe un solo continuo, una sola base programática, discursiva, son las mismas caras, ¿no? En un momento crítico, eso es todo, ¿no? De 2013 en adelante se muere el carismático con chequera y llega uno con bastantes limitaciones, que es el presidente Nicolás Maduro, con muchas limitaciones discursivas, no tiene el carisma, no tiene la chequera, y bueno, ahí viene la crisis. Era lo que se decía y se llamaba antes de Chávez el chavismo sin Chávez. Bueno, el chavismo sin Chávez se fue con el comandante eterno. Esa gente de la Liga Socialista, del Partido Comunista de Oscar Figuera, ese es el chavismo sin Chávez, profe. Mira, me parece que yo tengo diferencias con la concepción del Partido Comunista de Venezuela, porque acompañó hasta hace nada muchas de las políticas. Por ejemplo, cuando a partidos de derecha o de centro derecha los atacaron, los proscribieron y se los dieron a otras facciones de esos partidos, a facciones minoritarias, o de plano a cualquiera que venía pasando, el Partido Comunista hizo mutis, hizo mucho mutis, pero cuando les tocó a ellos, o le tocó a Bandera Roja, o le tocó al PPT, ahí sí levantaron las voces. O sea, ¿no? Le sucedió esto, yo lo he dicho, hay personas que hoy están, por ejemplo, alimentando un monstruo que mañana se lo puede tragar a ellos mismos, algo así. Sí, sí. A ver, te lo pongo así, Hernán. Te lo digo hoy, esto va a quedar para la historia porque queda en la nube, queda en la red.
Mañana es posible que veamos una diferencia sustantiva, incluso de enemistad radical entre Diosdado y Maduro. ¿Quién puede dudar de eso? ¿Quién puede dudar de eso? Lo está leyendo ahí, profe, lo lee entre líneas. Sí, sí, no lo leo. El problema no es de lectura de lo que esté pasando, sino que potencialmente, acuérdate que Aristóteles habla de potencia y acto. Una cosa es la acción concreta y otra cosa es lo que pudiera ser, ¿no? Es decir, en estas agrupaciones, ¿no?, donde se maneja el poder de manera turbia, de manera poco elegante, ¿no?, donde hay delaciones internas, donde hay sapeos internos, todos son sospechosos. Todos. ¿Quién hace 2 años iba a pensar que el tercero en el chavismo, con poder absoluto, iba a estar hoy donde está? ¿Quién quita que dentro de 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, no se destapen la olla mutuamente Diosdado y Maduro? ¿Quién lo quita? ¿Quién lo niega? ¿No? Pues ¿Por qué? Mire, eso pasa en Diosdado, cualquier organización, no estoy haciendo una analogía, pero en cualquier organización donde lo oscuro, donde la opacidad, donde lo extraño, lo muy cercano a lo ilegal está presente o muy presente, bueno, es posible que situaciones como esta de enemistad entre el número 1 y el número 2 se puedan dar. por ejemplo, en este momento Diosdado Cabello habla en algunos casos como jefe supremo de la revolución. No vamos a entregar, no vamos a claudicar. La transición Fíjate que no es el discurso de Maduro. como, Qué interesante. como si sí, exacto, y como si no le consultara a nadie. Pues. Es una gente independiente. Sí, y me llama la atención, creo que también lo hablábamos off the record, ¿no? Es decir, vemos a un Diosdado en campaña, pero ¿en campaña de qué? ¿Y con quién? Es la pregunta. ¿Con quién? No hay ninguna encuesta hoy que no dé vencedor a Edmundo González. No hay. O sea, que me busquen una encuesta. ¿Y por qué, de acuerdo a su lectura, hacen mítines y concentraciones inmediatamente en los mismos estados donde está visitando Magdalena Machado? Pareciera que es una estrategia bastante burda y bastante provocadora, ¿no? Que busca provocar dislocaciones, que busca provocar conflictos, ¿no? Pero además, pareciera una estrategia in extremis, desesperada, ¿no?, en búsqueda de cierto protagonismo. Y hoy repito, creo que lo habíamos conversado también, hoy el chavismo tiene una dificultad para moverse, para proponer. Es decir, ¿cuál es la propuesta, digamos, cuál es la nueva propuesta discursiva del chavismo? Las 7T, ni siquiera se sabe qué es eso. ¿Cuál es la nueva propuesta? Es decir, ¿qué va a proponer el chavismo en términos políticos y económicos? Yo te pregunto, Hernán, ¿tú conoces cuál es el plan económico del chavismo para el nuevo periodo que va a comenzar ahora? ¿Quién lo conoce? Ellos hablan del sempiterno plan de la patria que propuso Chávez. Es como que yo líneas históricas. Es el discurso de las Mises. ¿Qué quieres tú? La paz mundial, el amor infinito, la fraternidad entre los seres humanos. Relatos, ¿no?, y cuentos de camino, profe. Sí, pero relatos y cuentos de camino que si no están amparados por billetico, por prebendas electorales, por clientelismo político que soporte el relato, no hay. Sí, amor con hambre no duda, Hernán. Amor. Ojo, y digo, para que no me digan que soy sectario, digo, esta visión sectaria, esta visión clientelar, la inauguran con más fuerza los adecos y los copellanos. Dejémonos de tontería acá. ¿Cuál es el plan económico de Edmundo González Urrutia? Pues porque yo he escuchado que el señor no ha hablado mucho tampoco. Mira, el plan que ha presentado, de hecho me pasaron un plan programático. Venezuela de Gracia. Sí, pero ojo, pero está muy especificadito, lo tengo. Hay un plan concreto, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo educativo. Existe ese plan, existe, no es que es una ficción, existe. Pero digo un poco más, aunque yo puedo estar en desacuerdo con líneas gruesas del plan, en muchos desacuerdos, porque ideológicamente no soy afín a Edmundo ni a María Corina. No son. Es más, yo te he dicho a ti que mi candidato sería en
En un país republicano normal sería Ecarri. Dentro de lo que hay, yo votaría por Ecarri, que es lo que más me llama la atención. El problema es que no puedo votar por Ecarri. Por una sencilla razón. Ecarri no está polarizando. No polariza Ecarri. No antagoniza. No es un antagónico. Ecarri es una comparsa. Y ojo, con esto no quiero desmeritar al candidato, me parece que es un tipo sensato, estudiado, ¿no? Es una comparsa porque acompaña el tinglado que ha montado el chavismo. El único candidato opositor antagónico se llama María Corina Machado con su delfín, que es Edmundo González. Existe, repito, Hernán, un plan económico, político, social y educativo para Venezuela desde ese lado. Ahora, yo no sé cuál es el plan económico, político, social del chavismo. No sé cuál es. No lo sé. O sea, no me dicen, estas son las 5 líneas estratégicas. Pero además, Hernán, te digo un poco más, que es preocupante lo que te voy a decir, Hernán y audiencia. El plan del chavismo, no solo que no lo veo, sino que tiene que ser distinto a lo que está pasando 25 años después. Tiene que dar algunos virajes sustantivos, Hernán, porque el programa económico de Venezuela en 25 años nadie lo puede emular, nadie puede decir, ningún economista del mundo, ningún presidente del mundo va a decir, no, nuestro plan económico va a ser como el de Venezuela. El presidente en el mundo que diga eso es un loco. El presidente en el mundo que diga, no, nuestro plan económico va a ser el de Corea del Norte. Nuestro plan económico va a ser como el de Cuba o como el de Venezuela. El que diga eso está loco. Es decir, ¿qué presenta el chavismo de nuevo? ¿Cómo se renueva en el discurso y en la oferta económica, política, social y cultural? Un gran reto, ¿no? Claro, pero si, ¿cuándo lo vas a presentar? Estamos en campaña ya. ¿Cuándo lo vas a presentar? Es mi pregunta. Yo insisto, yo tengo el plan, te lo puedo pasar en un momento. Lo tengo, pero también hay unas líneas gruesas sobre el plan. Pero además, yo vi algo que nunca había visto en el chavismo. Recientemente María Corina estaba sentada y decía, este es mi equipo económico. Y a mí me puede gustar o no. Y habían unas personas, unos técnicos, no unos habladores, no unos verseadores, académicos. Unos técnicos, académicos, gente que tiene recorrido en términos financieros, en términos econométricos, en términos económico-políticos, estaban allí sentados alrededor de ella. Y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a plantear. ¿Dónde está eso en el chavismo hoy? Esta es la mesa económica y este es el viraje. Lo que pasa, Hernán, es que el chavismo quedó atrapado en un discurso, en una discursividad. Y esa discursividad no puede moverse de allí. El chavismo no me dice, mira, nosotros vamos a dar un viraje, porque en 25 años realmente nuestro plan económico ha fallado. O no lo digas, di, ahora este es el viraje. Este es el viraje, sin decirlo. No hay propósito de enmienda en el chavismo. Mira, yo no lo veo porque además no tiene capital para hacer otra cosa que no sea la promesa. No tiene capital. El problema es que siguen la promesa, pero ¿cómo soportas la promesa? El clientelismo, ¿cómo lo soportas? ¿Cómo le das viabilidad al clientelismo si no tienes la plata? Si los 23 mil millones se los robó Tarek. Profe, estoy diciendo lo que dice el chavismo. Sí, en un hipotético triunfo de Edmundo González Urrutia, que como sabemos muy claramente es el que está antagonizando políticamente y tiene el poder político, electoral, tiene el apoyo internacional para vencer al chavismo. Bueno, en un hipotético triunfo, ¿cuáles son los primeros pasos que tú crees que debe hacer el próximo gobierno de Venezuela para recuperar el país? Entre otras cosas, lo primero es una ley de amnistía, ¿no? En el primer día, una ley de amnistía. Lo segundo, que me parece a mí, derogar el 230 de la Constitución, derogarlo, y que el periodo presidencial sea acotado a 4 años, sí, ese es un deseo mío, ¿no? A 4 años con una sola reelección. Listo, modelo norteamericano. Porque tú tienes que hacer gestión en ese corto tiempo, ¿no? Tú tienes que derogar ya, el artículo 230 constitucional. Eso tienes que sacarlo de eso de la reelección indefinida. No, eso no va más, ¿no? Lo otro que tiene que hacer es un país que tenga relaciones sanas, convencionales, con los demás países de la región. Nosotros no podemos estar al margen del mundo. Tenemos que tener relaciones con Argentina, con Uruguay, con Colombia, con Brasil, con China, con Estados Unidos, con todos los países, con Gran Bretaña, con Israel,
con Palestina, porque yo estoy de acuerdo que existe un Estado palestino, estoy ganado 100% a que existe un Estado palestino, ¿no? Es decir, un país que tenga la posibilidad de tener relaciones convencionales y normales con los demás países, sin que prime el cálculo ideológico. Te pongo el caso de China. China, como decía un amigo, de la ventana para afuera se dicen cositas, Estados Unidos y China, de la ventana para adentro son amantes íntimos. Son amantes íntimos, se besuquean, se meten mano, ¿no? De la ventana para adentro. De tal manera, Hernán, que amnistía, primer día, Ahora, derogar el permítame, artículo profe, 30. para ir digiriendo el asunto paso a paso. La amnistía, esa ley de amnistía, ¿qué incluye? Liberación de los presos políticos. Liberación de los presos políticos en primer lugar. Liberación de los presos políticos. Eso, en primer lugar, como un paso de buena fe y de buena voluntad. Pero además, garantizarle el derecho político a todos los venezolanos, sean chavistas, sean antichavistas, sean rojos, sean blancos, sean verdes, en fin. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que tiene que haber una discusión profunda de una enmienda directa para el artículo 230 de la Constitución. Eso es fundamental. Lo otro es que el país tiene que, te pongo un ejemplo, Hernán. El pasaporte a mí me cuesta $350. ¿Sabes cuánto cuesta el pasaporte argentino? $5. Yo creo que aquí hay como un, ¿no? Y el sueldo, el salario. Sí, entonces, plano el salario. Cosas tan elementales como esa, que Venezuela pueda tener un consulado en Argentina o una embajada y varios consulados, como cualquier país, como lo tiene Colombia, como lo tiene Uruguay. Es decir, comenzar a reinstitucionalizar el país, y eso también es importante. Yo creo que tiene que haber una ley de reinstitucionalización del país, una ley macro que ayude a reinstitucionalizar el país, porque el país lamentablemente entró en una etapa antirrepublicana, que el fiscal general sea escogido por sus dotes intelectuales, morales, técnicas, no porque adhiere a un partido político. Igual para el Contralor, igual para todos los poderes públicos, que tengan autonomía. Y eso es importante. Sin eso, lamentablemente, voy a decir como dijo Simón Rodríguez, sin republicanos no se hace república. Pero ¿cómo se logra eso con una Asamblea Nacional de esas características? Se puede lograr, Hernán, ¿sabes por qué? Porque yo creo, y esto es una apreciación personal, el chavismo no tiene calle, no tiene una base de apoyo importante, y creo que los políticos, aún hoy, la Asamblea Nacional, el TCJ, la Fiscalía, si el chavismo sale del juego como cabeza fuerte de toda esa corporación llamada gobierno, en Venezuela no hay Estado, hay un mega gobierno, yo creo que esos integrantes de los poderes públicos van a tener que agarrar el carril sí o sí. Porque si tú no tienes, cuando sales del chavismo, se va, acepta las redes del juego, queda derrotado, pasa a la oposición, yo creo que los demás no van a tener de otra que tomar ese rumbo democrático sí o sí. Es decir, yo no veo una asamblea atrincherándose. ¿Con qué? ¿Con qué se va a atrincherar, Hernán? ¿Con qué fuerza popular se va a atrincherar, Hernán? ¿Con qué fuerza popular se va a atrincherar el TCJ, Hernán? Yo te pregunto a ti, ¿con qué fuerza? ¿Con qué fuerza institucional se va a trincherar incluso las Fuerzas Armadas? ¿Tú crees que dentro de las Fuerzas Armadas no hay generales, coroneles y capitanes que están deseosos de un cambio para tener república? ¿Tú crees que la Fuerza Armada va a decir, no, desconocemos? Bueno, desconoce. Ahora, tú sabes que si desconoces el resultado, tú sabes que eso va a traer consecuencias nefastas para el país y para quienes desconozcan. Es decir, si ya 2018 se la dejaron pasar, yo creo que 2024 no se la van a dejar pasar, lo hablábamos temprano. Un abrazo grande, hasta luego. Sé que tendrá que hacer cosas. Gracias, profe, gracias de verdad. Bueno, una conversación allí muy franca entre amigos. Profesor Johan López, un gran amigo mío, un profesor universitario. Bueno, me impartió clases como teoría de la comunicación, me impartió también semiótica en mi era de estudiante de periodismo. Bueno, una conversación que espero que haya sido del disfrute de todos ustedes.